noticias de hoy. Te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Hola amigos y amigas de Noticias de Hoy. En esta ocasión te contamos sobre Trump, que está dispuesto a ser mediador de paz en Ucrania, dice Orbán a los escépticos líderes europeos. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, le dijo a los líderes europeos que Donald Trump está dispuesto a actuar como mediador de paz entre Rusia y Ucrania si es elegido presidente, en medio de la preocupación de todo el continente de que Trump intente forzar a Kiev a ceder territorio a Moscú. La carta de Orbán, dirigida al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y enviada a todos los líderes de la Unión Europea, fue escrita a raíz de su polémico encuentro con el expresidente Donald Trump, el presidente de Rusia Vladimir Putin y el líder chino Xi Jinping. Puedo afirmar con seguridad que poco después de su victoria electoral no esperará hasta su toma de posesión. Trump estará dispuesto a actuar como mediador de paz inmediatamente. Tiene planes detallados y bien fundados para ello, escribió Orbán. El autoritario primer ministro de Hungría ha tratado de erigirse en pacificador de conflictos, pero su postura choca con la de la mayoría de los líderes de la Unión Europea, que prometieron un apoyo inequívoco a Ucrania en su intento de repeler el esfuerzo militar ruso. En su carta a estos líderes, Orbán dijo que durante las reuniones que hubo, en una observación general de que la intensidad del conflicto militar en Ucrania se intensificará radicalmente en un futuro próximo. Orbán también aludió a que los planes de Donald Trump de recortar potencialmente la ayuda a Ucrania si resulta elegido. Estoy más que convencido que el probable resultado de la victoria del presidente Trump, la proposición de la carga financiera entre Estados Unidos y la Unión Europea cambiará significativamente en detrimento de la Unión Europea en lo que respecta al apoyo financiero a Ucrania. Trump, que tiene propensión a hacer pronunciaciones arrolladoras sobre política exterior, dijo durante un ayuntamiento de CNN el año pasado que si soy presidente tendré esa guerra resuelta en un día, 24 horas. En el debate del mes pasado en CNN con el presidente Joe Biden, Donald Trump dijo que las condiciones de Putin para un acuerdo que incluía que Ucrania cediera los 4 territorios actualmente ocupados por Rusia son inaceptables. Pero el expresidente, que está a punto de aceptar formalmente la candidatura republicana en la Convención Nacional del Partido a finales de esta semana, también ha criticado la ayuda militar de Estados Unidos a Kiev. Orbán, un raro aliado de Donald Trump en la Unión Europea desde hace mucho tiempo, ha emprendido lo que ha llamado anteriormente su misión de paz, reuniéndose con Putin en Moscú el 5 de julio y con Xi Jinping en Beijing el 8 de julio. El pasado jueves se reunió con Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago en Florida. También visitó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Kiev a principios de julio, y en lo que fue su primera visita a Ucrania desde que comenzó la invasión rusa. En su carta, Orbán pedía a los líderes de la Unión Europea que intentaran encontrar una ventana de oportunidad para brindar un nuevo capítulo en la política de la Unión Europea, instándoles a hacer un esfuerzo para disminuir las tensiones y o crear las condiciones para un alto al fuego temporal y o iniciar negociaciones de paz en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hungría asumió la presidencia rotatoria de la Unión Europea el mes pasado, presentando un eslogan, Make Europe Great Again, que imitaba el lema electoral de Trump en el 2016. Pero su visita a Putin, Xi y Trump no ha caído bien entre los legisladores de la Unión Europea, que han acusado a Orbán de tergiversar y socavar vitalmente la postura de la Unión Europea en la política exterior. En una carta dirigida este martes a Orbán, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel,
contraatacó a muchas de las afirmaciones del primer ministro de Hungría. El camino más directo hacia la paz es que Rusia retire todas sus tropas y sus fuerzas de Ucrania y respete su integridad territorial y la Carta de las Naciones Unidas, escribió Michel en la carta, cuya copia obtuvo CNN. Michel escribió que ningún discurso sobre Ucrania puede tener lugar sin Ucrania. Rechazó las afirmaciones de Orbán de que la Unión Europea ha llevado una política pro-guerra, diciendo que es todo lo contrario. Rusia es el agresor y Ucrania es la víctima que ejerce su legítimo derecho a la autodefensa. Rusia está liderando una guerra de agresión en flagrante en violaciones de los derechos internacionales, la integridad territorial y la soberanía ucraniana de acuerdo con la Carta de la ONU, escribió Michel. Michel señaló que la posición de la Unión Europea sobre Ucrania está acordada por consenso por el Consejo Europeo, que fue confirmada por última vez en junio. El presidente del Consejo Europeo también dijo a Orbán que Hungría, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo hasta finales del año, no tiene ningún papel en las representaciones de la Unión Europea en la escena internacional y no recibió ningún mandato del Consejo Europeo para comprometerse en nombre de la Unión. Lo dejé claro incluso antes de la visita a Moscú y así lo reitero posteriormente. El alto representante Borrell en su declaración del 5 de julio, escribió Michel. Michel dijo en la carta que la compartiría con los demás miembros del Consejo Europeo y que también informaría a Ucrania de este intercambio. Una carta separada firmada por 63 legisladores europeos dirigida a los 3 jefes de la Unión Europea dijo que Orbán había causado un daño significativo con sus reuniones. En su postura de misión de paz, el primer ministro Orbán dejó deliberadamente la impresión de que actuaba en nombre de toda la Unión Europea, cuando en realidad no tiene autoridad para representar a la Unión Europea ni a ningún otro Estado miembro que no sea el suyo, afirmaron los diputados europeos. Los legisladores calificaron las reuniones de especialmente perjudiciales, teniendo en cuenta que Hungría ostenta actualmente la presidencia del Consejo Europeo y afirmó que Orbán era culpable de abusar del cargo que asumió a principios de julio. Los legisladores de la Unión Europea terminaron su carta pidiendo a los 3 líderes del bloque, Michael, Ursula von der Leyen y Roberta Metsola, que suspendieran el derecho de voto de Hungría en el Consejo Europeo, argumentando que ejemplos pasados habían mostrado que la mera condena verbal de Hungría no tiene ningún efecto. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.